Banco de preguntas actualizado en el Sistema Integrado de Gestión de Carrera Policial. Año 2024. Promoción 2025. Oficiales y suboficiales de armas de la Policía Nacional del Perú. Materia: Decreto Legislativo 635. Código Penal y sus modificatorias. Segunda parte. 1707. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido. Respuesta: cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1708. Si en el caso del delito de cohecho pasivo específico, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, comete. Respuesta: corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. 1709. Si en el acto del cohecho pasivo específico, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, comete delito de. Respuesta: corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. 1710. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación. Respuesta: cohecho activo genérico. 1711. El que, teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en el Perú, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público extranjero donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a sus obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Respuesta: cohecho activo transnacional. 1712. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro de tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Respuesta: cohecho activo específico. 1713. Es una forma agravada de contaminación del ambiente si el agente. Respuesta: actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 1714. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Respuesta: negociación incompatible. 1715. Es una forma agravada del delito de contaminación del medio ambiente si el agente. Respuesta: obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa competente. 1716. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, comete. Respuesta: aprovechamiento indebido de cargo. 1717. Es una forma agravada de contaminación del ambiente si el agente. Respuesta: actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 1718. El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete. Respuesta: tráfico de influencias. 1719. Constituye una forma agravada del delito de contaminación del ambiente. Respuesta: si como efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o muerte. 1720. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, comete. Respuesta: enriquecimiento ilícito.
1721. Es una forma agravada de contaminación del ambiente el que falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304. Contaminación del ambiente. A. Respuesta. La autoridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental. 1722. En el delito de enriquecimiento ilícito, los bienes decomisados e incautados durante la investigación policial y proceso judicial serán puestos a disposición del. Respuesta. Ministerio de Justicia. 1723. En el delito de enriquecimiento ilícito, los bienes decomisados o incautados definitivamente serán adjudicados. Respuesta. Al Estado. 1724. Comete delito de contaminación del ambiente. Respuesta. El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. 1725. El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, incurre en. Respuesta. Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. 1726. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro. Respuesta. Denuncia calumniosa. 1727. El que, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano está incurso en. Respuesta. Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. 1728. El que oculta a un menor de edad a las investigaciones de la justicia o de la que realiza la autoridad competente, comete. Respuesta. Ocultamiento de menor a las investigaciones. 1729. El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está incurso en. Respuesta. Tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1730. El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, comete. Respuesta. Encubrimiento personal. 1731. El que traslade o disponga sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, está incurso en. Respuesta. Tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1732. El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, comete. Respuesta. Encubrimiento real. 1733. El que use, emplee, coloque sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está incurso en. Respuesta. Tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1734. El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento y si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito de. Respuesta. Falsificación de documentos. 1735. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, comete. Respuesta. Falsificación de documentos. 1736. El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, comete delito de. Respuesta. Falsedad ideológica.
1737. El que, estando incluido dentro del régimen de límites máximos de captura por embarcación establecido por ley, inserta o hace insertar en cualquier documento donde se consigne la información referente a los volúmenes de captura, información falsa o distinta respecto al volumen realmente capturado, comete delito de. Respuesta. Falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1738. Quien altera o ayuda a la alteración de los instrumentos de pesaje con los que se calcula los volúmenes de pesca capturados. Si dicha alteración tiene la finalidad de consignar un volumen distinto al realmente capturado, comete delito de. Respuesta. Falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1739. El que omite en un documento público o privado declaraciones que deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de ejercer una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, comete delito de. Respuesta. Omisión de consignar declaraciones en documentos. 1740. El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, corresponde a. Respuesta. Supresión, destrucción u ocultamiento de documentos. 1741. El médico que, maliciosamente, expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia, presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, comete delito de. Respuesta. Expedición de certificado médico falso. 1742. Se comete delito de expedición de certificado médico falso, cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto que se admita o interne a una persona en un hospital para. Respuesta. Enfermos mentales. 1743. También comete delito de expedición de certificado médico falso. Respuesta. El que haga uso malicioso de la certificación. 1744. Comete hurto simple el que para obtener provecho. Respuesta. Se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. 1745. Comete hurto simple, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, equiparándose al bien mueble lo siguiente. Respuesta. Energía eléctrica. 1746. Los testamentos hológrafo y cerrado, los títulos valores y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador corresponden a. Respuesta. Equiparación a documento público. 1747. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público. Respuesta. Los testamentos hológrafos y cerrados. 1748. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público. Respuesta. Los títulos valores. 1749. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público. Respuesta. Los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador. 1750. En el delito de hurto simple, se equipara a bien mueble. Respuesta. Recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de límites máximos de captura por embarcación. 1751. Cuando algunos de los delitos previstos en el capítulo de falsificación de documentos en general, sea cometido por un funcionario o servidor público o notario, con abuso de sus funciones, se le impondrá, además. Respuesta. La pena de inhabilitación. 1752. La afectación psicológica, cognitiva o conductual puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia. Respuesta. Sin someterse a la equivalencia del daño psíquico. 1753. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble que forman el equipaje de viajero, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete. Respuesta. Hurto agravado. 1754. Comete delito contra la fe pública, el que, con el propósito de gozar de los beneficios o coberturas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, incita a. Respuesta. La simulación o simula la ocurrencia de accidentes de tránsito.
1755. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes de valor científico, sustrayéndolos del lugar donde se encuentran, comete delito de. Respuesta. Hurto agravado. 1756. El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica sellos o timbres oficiales de valor, especialmente estampillas de correos, con el objeto de emplearlos o hacer que los empleen otras personas, o el que da a dichos sellos o timbres oficiales ya usados la apariencia de validez para emplearlos nuevamente, comete delito de. Respuesta. Fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales. 1757. El que, para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, sustrayéndolos del lugar donde se encuentra. Comete delito de. Respuesta. Hurto agravado. 1758. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes muebles mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete. Respuesta. Hurto agravado. 1759. Comete delito de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales, cuando el agente emplea como auténticos o todavía válidos, los. Respuesta. Sellos o timbres oficiales de valor que son falsos, falsificados o ya usados. 1760. El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica marcas o contraseñas oficiales destinadas a hacer constar el resultado de un examen de la autoridad o la concesión de un permiso o la identidad de un objeto o el que a sabiendas de su procedencia ilícita hace uso de tales marcas, comete delito de. Respuesta. Fabricación fraudulenta o falsificación de marcas o contraseñas oficiales. 1761. El que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades legales, comete delito de. Respuesta. Apropiación de prenda. 1762. Cuando el agente de alguno de los delitos de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales es funcionario o servidor público, será reprimido, además, con pena de. Respuesta. Inhabilitación. 1763. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, con el concurso de dos o más personas, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete el delito de. Respuesta. Hurto agravado. 1764. El que, teniendo título, anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles, comete delito de. Respuesta. Ejercicio malicioso y desleal de la medicina. 1765. Las disposiciones consignadas en el capítulo de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales son aplicables a los sellos, marcas oficiales y timbres de. Respuesta. Procedencia extranjera. 1766. El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, comete. Respuesta. Fraude procesal. 1767. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, como vehículo automotor, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete. Respuesta. Hurto agravado. 1768. El que otorgue, expida o oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional, nivel de especialización u otra capacidad análoga, sin que el beneficiario haya llevado efectivamente los estudios correspondientes, comete delito de. Respuesta. Falsedad genérica agravada. 1769. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, que constituya único medio de subsistencia de la víctima, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete. Respuesta. Hurto agravado. 1770. El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos correspondientes al delito contra la fe pública, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, comete. Respuesta. Falsedad genérica.
1771. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, empleando materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete. Respuesta. Hurto agravado. 1772. El que, a sabiendas, fabrica o introduce en el territorio de la República o conserva en su poder máquinas, cuños, marcas o cualquier otra clase de útiles o instrumentos, destinados a la falsificación de timbres, estampillas, marcas oficiales o cualquier especie valorada, comete. Respuesta. Fabricación o tenencia de instrumentos para falsificar. 1773. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, durante la noche, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete. Respuesta. Hurto agravado. 1774. El que sustrae un bien mueble ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve, comete delito de. Respuesta. Hurto de uso. 1775. El juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley, incurre en. Respuesta. Denegativa a administrar justicia. 1776. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble totalmente o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete. Respuesta. Robo. 1777. El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental comete delito. Respuesta. De minería ilegal. 1778. El que se apodera ilegítimamente de un vehículo automotor parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete. Respuesta. Robo agravado. 1779. El que se apodera ilegítimamente de autopartes o accesorios de vehículo automotor, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de ellos, sustrayéndolos del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete. Respuesta. Robo agravado. 1780. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia y en agravio de un menor, comete delito de. Respuesta. Robo agravado. 1781. Es una forma agravada de minería ilegal, la que se realiza en. Respuesta. Zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera. 1782. El que se apodera ilegítimamente de bienes de valor científico, para aprovecharse de ellos, sustrayéndoles del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete delito de. Respuesta. Robo agravado. 1783. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Respuesta. En áreas naturales protegidas. 1784. Cuando el hecho recae sobre bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, para aprovecharse de ellos, sustrayéndolos del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete delito de. Respuesta. Robo agravado. 1785. El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, comete. Respuesta. Extorsión. 1786. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Respuesta. Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares. 1787. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, comete. Respuesta. Chantaje. 1788. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Respuesta.
Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 1789. El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda. Esconde, vende o ayuda a negociar un bien, de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete. Respuesta. Receptación. 1790. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, comete delito de. Respuesta. Estafa. 1791. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando. Respuesta. Se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano. 1792. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real, comete delito de. Respuesta. Usurpación. 1793. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando. Respuesta. El agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable. 1794. Es una forma de usurpación agravada, cuando la usurpación se comete. Respuesta. Sobre bienes destinados a servicios públicos. 1795. El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, control y fiscalización de la autoridad administrativa relacionada con la minería ilegal, comete delito de. Respuesta. Obstaculización de la fiscalización administrativa. 1796. El que mutila un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, comete. Respuesta. Lesiones graves. 1797. El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos químicos, con el propósito de destinar dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de. Respuesta. Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinado a minería ilegal. 1798. El que adquiere, vende, arrienda, transfiere o cede en uso bajo cualquier título, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena maquinarias, a sabiendas de que serán destinadas a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de. Respuesta. Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinado a minería ilegal. 1799. El agente de los delitos de minería ilegal será además sancionado, de conformidad con el artículo 36, inciso 4, con la pena de. Respuesta. Inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras por un periodo igual al de la pena principal. 1800. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida, incurre en. Respuesta. Extorsión. 1801. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de rufianismo? Respuesta. La víctima es cónyuge. 1802. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de proxenetismo? Respuesta. La víctima esté en situación de abandono. 1803. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en comisión, que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, comete delito de. Respuesta. Apropiación ilícita. 1804. El curador, tutor o albacea, que en su provecho se apropia indebidamente de un bien mueble que ha recibido en comisión, que produzca obligación de devolver, comete delito de. Respuesta. Apropiación ilícita agravada. 1805. Según el bien objeto del hecho, es una circunstancia agravante del delito de apropiación ilícita. Respuesta. Bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales.
1806. El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero comete el delito de. Respuesta. Sustracción de bien propio. 1807. El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete el delito de. Respuesta. Receptación. 1808. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta. El bien es propiedad del Estado destinado al uso público. 1809. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, comete el delito de. Respuesta. Prevaricato. 1810. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta. El bien es propiedad del Estado destinado a programas de apoyo social. 1811. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta. El bien es vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 1812. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta. El bien es gas, hidrocarburos o productos derivados. 1813. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta. El bien es medicina e instrumental médico. 1814. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de estafa? Respuesta. En agravio de mujer en estado de gravidez. 1815. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de estafa? Respuesta. En agravio de pluralidad de víctimas. 1816. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de estafa? Respuesta. Se aproveche de la situación económica de la víctima. 1817. La extorsión agravada es una modalidad del delito. Respuesta. Contra el patrimonio. 1818. El funcionario público con poder de decisión que, contraviniendo lo establecido en el art. 42 grados de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole comete el delito. Respuesta. Contra el patrimonio extorsión. 1819. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole comete delito. Respuesta. Contra el patrimonio extorsión. 1820. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Respuesta. En agravio de representante diplomático. 1821. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Respuesta. En agravio de integrante del Sindicato de Construcción Civil. 1822. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Respuesta. Aprovechando su condición de propietario de obra de construcción civil. 1823. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, comete delito de. Respuesta. Contra el patrimonio chantaje. 1824. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse, comete delito de. Respuesta. Contra el patrimonio usurpación. 1825. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta.
usando sustancias peligrosas. 1826. Todos los donativos, dádivas o presentes recibidos por funcionarios y o servidores públicos de manera ilícita serán. Respuesta. Decomisados. 1827. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta. Afectando la libre circulación en vías de comunicación. 1828. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido por persona distinta a la denunciada, comete delito de. Respuesta. Denuncia calumniosa. 1829. El que, estando legalmente privado de su libertad, se evade por medio de la violencia o amenaza, comete delito de. Respuesta. Evasión mediante violencia o amenaza. 1830. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta. Colocando animales. 1831. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta. Desviando el curso de aguas públicas. 1832. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta. Sobre bienes del Estado o comunidades campesinas o nativas que integran el patrimonio cultural de la nación. 1833. El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, comete el delito. Respuesta. Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. 1834. El que causa desorden en la sala de sesiones del Congreso o de las cámaras legislativas, de las asambleas regionales, de los consejos municipales o de los tribunales de justicia u otro lugar donde las autoridades públicas ejercen sus funciones o el que entra armado en dichos lugares, comete el delito. Respuesta. Perturbación en lugares donde la autoridad ejerce su función. 1835. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de proxenetismo? Respuesta. El proxenetismo sea un medio de subsistencia de la gente. 1836. Al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o suministre deliberadamente los medios para la perpetración del delito, se le aplicará. Respuesta. La misma pena. 1837. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de secuestro? Respuesta. El agraviado es mayor de edad. 1838. El que mata a otro, comete el delito de. Respuesta. Homicidio simple. 1839. El que mata a otro con gran crueldad o alevosía, ¿qué delito comete? Respuesta. Homicidio calificado. 1840. El que mata a una mujer por su condición de tal dentro del contexto de la violencia familiar, ¿qué delito comete? Respuesta. Feminicidio. 1841. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico, ¿qué delito comete? Respuesta. Sicariato. 1842. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, ¿qué delito comete? Respuesta. Homicidio por emoción violenta. 1843. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, ¿qué delito comete? Respuesta. Infanticidio. 1844. La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, ¿qué delito comete? Respuesta. Autoaborto. 1845. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, ¿qué delito comete? Respuesta. Aborto consentido. 1846. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, ¿qué delito comete? Respuesta. Aborto sin consentimiento. 1847. El que, con violencia ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, comete delito de. Respuesta. Aborto preterintencional.
1848. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, poniendo en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de. Respuesta. Lesiones graves. 1849. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, ¿qué delito comete? Respuesta. Lesiones leves. 1850. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, ¿qué delito comete? Respuesta. Lesiones culposas. 1851. El que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de. Respuesta. Coacción. 1852. El que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, comete delito de. Respuesta. Secuestro. 1853. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete delito de. Respuesta. Uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 1854. El que, mediante violencia, amenaza u otro medio obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, comete delito de. Respuesta. Explotación sexual. 1855. El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual, comete delito de. Respuesta. Esclavitud y otras formas de explotación. 1856. El que, sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de. Respuesta. Violación de domicilio. 1857. El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, comete delito de. Respuesta. Allanamiento ilegal de domicilio. 1858. El que indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de. Respuesta. Interferencia telefónica. 1859. El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete delito de. Respuesta. Hurto simple. 1860. El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, mediante destreza, escalamiento, rotura de obstáculos, comete delito de. Respuesta. Hurto agravado. 1861. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, comete delito de. Respuesta. Robo. 1862. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, con el concurso de dos o más personas, ¿qué delito comete? Respuesta. Robo agravado. 1863. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, comete delito de. Respuesta. Apropiación ilícita. 1864. El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde,
Vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. Comete delito de. Respuesta. Receptación. 1865. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Comete delito de. Respuesta. Estafa. 1866. El que, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra, vehículo motorizado, comete delito de. Respuesta. Conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1867. Que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de Servicios de Seguridad. Comete delito de. Respuesta. Sustracción o arrebato de armas de fuego. 1868. El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, comete delito de. Respuesta. Violación sexual. 1869. El que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de 14 años y menos de 18 años, comete delito de. Respuesta. Violación sexual mediante engaño. 1870. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realice espectáculos en vivo de carácter sexual, en los cuales participen menores de 18 años de edad, comete delito de. Respuesta. Pornografía infantil. 1871. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público, en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención, comete delito de. Respuesta. Resistencia o desobediencia a la autoridad. 1872. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de. Respuesta. Abuso de autoridad. 1873. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, comete delito de. Respuesta. Concusión. 1874. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados, por razón de su cargo, comete delito de. Respuesta. Peculado doloso y culposo. 1875. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, comete delito de. Respuesta. Malversación. 1876. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de. Respuesta. Cohecho pasivo propio. 1877. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, comete delito de. Respuesta. Cohecho pasivo impropio. 1878. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de.
Respuesta. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1879. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, comete delito de. Respuesta. Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1880. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete delito de. Respuesta. Tráfico de influencias. 1881. El que mediante el uso de la fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide o obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, comete delito de. Respuesta. Obstrucción de la justicia. 1882. El que inserta o hace insertar en instrumento público, declaraciones falsas, concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito. Respuesta. Falsedad ideológica.